Te damos la bienvenida nuevamente a la edición nueva, renovada, totalmente Gold y Deluxe de este espacio que es Zona Holística Radio. Esta fusión que hace muy pocos meses se dio para empezar a expandir de una manera más dinámica, más ágil, todos los que ya estuvieron participando de nuestra querida revista Zona Holística, revista Zonal, revista Zona Las Sierras ahora, así que hemos realizado una fuerte comunidad de expansión de todos los que desean, porque claramente la comunicación está. Lo importante es que uno se permita acceder a ella. En el día de hoy tengo muchísimo para agradecer, sobre todo la posibilidad de poder conectarnos con una sabiduría distinta para mí. Realmente he escuchado a lo largo de todos estos años lo que es la Kabbalah, pero cuando de la mano de Marcelo Farías, director de la revista Zona Holística, me propuso la posibilidad de empezar a establecer este lazo distinto a través de este espacio radial con el doctor Mario Javier Sabán, dije claro que sí, porque yo creo que en definitiva era que un gusto personal y que me quería dar, pero porque realmente es infinita la información que tenemos para empezar a abordar. Tenemos un bloque, yo sé que va a ser quizás hasta poco el tiempo que tengamos para compartir con él. Yo sé que él tiene muchos pedidos de entrevistas, por supuesto. Él está en España, con lo cual para él son las 19 horas. Bien, aquí estamos en vivo a las 14 de Buenos Aires, Argentina. Y no quiero empezar este programa sin decirle que hoy es 24 de agosto, Día del Lector. Yo lo veo ya en línea aquí, ya le doy la bienvenida al doctor Mario Sabán y veo infinidad de libros. Él es autor de más de 2 docenas de libros, es teólogo, es investigador, es el creador del espacio y director de la Escuela de Psicología y Kabbalah, y claramente antes de convertirse en el autor de esa cantidad de libros fue seguramente lector. Así que feliz día, Mario, bienvenido. Gracias, muchísimas gracias. También feliz que me estén haciendo la entrevista desde Argentina, donde nací, en Buenos Aires, así que siempre, bueno, uno tiene el tema sentimental a flor de piel, ¿no? Yo me fui hace 20 años casi de Argentina, pero bueno, siempre estoy en contacto, toda mi familia, gran parte de mi familia está ahí, no mis hijos que están aquí en Barcelona, pero la verdad que siempre escuchar otra vez la dicción del lenguaje argentino me hace sentir muy bien. Así que gracias a vosotros por esta invitación y bueno, aquí lo que quieras, media hora, 40 minutos, cuando me expulsen de la radio nos vamos, cuando nos expulsen del claro, programa terminamos, cuando nos echan nos vamos. Nos vamos todos, apagamos la luz. Sé que has estado anteriormente en lo que es el espacio de Zona Holística y justamente no queríamos dejar pasar la oportunidad de tener este contacto extra que, bueno, se fusionó. Bien dices que decías, bueno, estamos en Arinfo, este espacio se creó hace 21 años de una manera digamos, novedosa, si se quiere, de expandir desde la comunicación a nivel online, con lo cual todos nos mirábamos raros, ¿no? Como diciendo, ¿cómo? ¿Desde dónde? ¿Y desde dónde lo escucho, no? Decíamos, ¿de dónde me puedo conectar? Y hoy se ha convertido como en la vedette y en la estrella de las comunicaciones. ¿Y a ti qué te ha sucedido con este gran vuelco también, con esto de la conectividad? ¿Qué ha pasado en lo que te refiere a ti? Bueno, mira, en verdad yo durante años, como todos, seguimos los estudios y las enseñanzas de manera clásica. Yo aquí en Barcelona, mis alumnos en forma presencial, pero claro, en el año 2018-2019 se comienza a dar un cambio con la pandemia y el cambio fue total, pero ya 2018-2019 ya los alumnos a nivel online empezaban a subir, porque claro, no todo el mundo podía venir a Barcelona a tomar las clases presenciales conmigo en forma directa, ¿no? Entonces, Claro. aunque aumentaban los alumnos en Barcelona, es verdad que el interés mundial también aumentaba a mayor velocidad, las redes se volvieron casi imprescindibles, se volvió un mundo totalmente extraño, para mí era muy extraño, yo soy todavía del libro, sigo siendo del libro de papel y todo Claro. se ha transformado. Con la pandemia, indudablemente, todo se volvió absolutamente virtual, digital.
se ha perdido mucho de esa relación con el alumno a nivel humano, esas relaciones se han perdido, pero por otra parte también la ventaja es que se ha abierto, digamos, toda la escuela de Cábala y los profesores y mis propias clases a nivel virtual a todo el mundo. Entonces es mucho más ventajoso tener 100 alumnos de diferentes partes del mundo que 20, 30 alumnos de Barcelona en presencial. El presencial produce un gran desgaste también a nivel físico, y con los años tampoco se puede sostener. Por eso en general a los 55 o 60 años los profesores en la universidad ya muchos se van prejubilando porque es muy difícil el desgaste. Pero es verdad que uno echa de menos, se dice en España, en Argentina se extraña ese contacto físico, ese contacto humano, yo lo extraño mucho. Pero bueno, las cosas han cambiado en esta parte para bien, porque se difunden mucho más rápidamente las ideas a nivel virtual, la gente llega mucho más rápido a una conferencia, a una entrevista, y creo que todo el mundo ha cambiado. Hay que tratar de ver los cambios como positivos, hay que tratar de siempre, desde el punto de vista de la Kabbalah, mirar qué oportunidades de crecimiento a nivel espiritual pueden existir, y en eso estamos, ¿no? En el aprendizaje continuo, sea en lo virtual, sea en lo real, al final todos vamos a la misma luz, todos estamos caminando para aprender y para crecer. Claro. Y para dar pinceladas, por ejemplo, a los que nunca han escuchado o quizás nunca se han permitido navegar en las aguas más profundas de la información acerca de la Cábala, porque claramente esto del online nos trae continuamente las posibilidades de empezar a vincularnos con este tema. Podemos decir que la Kabbalah es la espiritualidad del judaísmo, bien, pero ¿a dónde nos lleva? ¿A dónde podemos depositar la mirada? O bien decir, ¿a dónde encuentro la información para empezar a vincularme con este contenido? Así es. Bueno, cuando decimos espiritualidad del judaísmo, queda claro que estamos hablando de una espiritualidad muy amplia, porque la espiritualidad del judaísmo, tú sabes, Jesús era judío, un ser muy espiritual, y de ahí nace también la espiritualidad cristiana. Así que estaríamos hablando de una espiritualidad que, por supuesto, nace en la tradición judía, se desarrolla en la tradición judía, pero está abierta a todo el mundo como toda espiritualidad, ¿no? Es lo mismo, yo muchas veces digo, yo soy judío, otra persona puede ser cristiana, pero podemos apuntarnos a una clase de yoga. No me piden que yo me convierta a toda la tradición de la India para participar de una clase de yoga. Las espiritualidades tienen una ventaja porque trascienden las fronteras nacionales y religiosas. Cualquier alma deseosa de esta espiritualidad, ¿no? Porque estamos hablando de una metodología que tiene 2.300, casi 2.400 años, tiene una garantía de que muchos sabios del pueblo de Israel la pudieron trabajar. Se podría en un primer concepto decir, bueno, es el sod de la Torá, los secretos del texto bíblico, pero es mucho más. Lo que estamos hablando en la Kabbalah es la comprensión y el sentido de por qué se creó el universo, y la comprensión y el sentido de por qué mi alma vino a este mundo. Y hasta tanto yo no comprenda por qué mi alma vino a este mundo, voy a trabajar de manera infeliz, voy a pasarla eventualmente mal, porque siempre voy a estar vacío. Digamos, esa desesperación, ese vacío que tiene muchísima gente, a veces se quiere tapar con una ideología, a veces se quiere tapar con una teología para luchar a favor de algo, pero en el fondo la persona sigue sintiendo ese vacío. Y lo que nosotros explicamos en la Kabbalah, que el vacío es estructural a la persona. Es decir, la persona que siente un vacío está bienvenida, lo tiene que sentir porque hay un vacío dentro. Así como el universo es un vacío en relación a Dios, porque Dios se tiene que vaciar para crear el universo. Es el Tzimtzum, lo que se llama el Big Bang en la ciencia. Entonces, así como Dios se vació para dar lugar a la creación, nuestra alma también se vacía para dar lugar a la creación. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos con ese vacío? Porque hasta una generación anterior, nosotros, y si tú te fijas, analizas la historia de tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, el tema era cómo me mantengo económicamente. Es decir, prácticamente hasta nuestra generación, sacando los monjes del cristianismo, los cabalistas en el judaísmo, los sufíes, que eran una pequeña minoría en todas las tradiciones, el resto de la humanidad quería sobrevivir económicamente, quería comer todos los días, y todavía lamentablemente hay mucha gente que está en esa situación. Pero con el desarrollo
del progreso, digamos, de Occidente, sobre todo y de la tecnología, ha aparecido la nevera, la heladera, que implica que ya no necesitamos, digamos, pensar en que todos los días tenemos que ir a comprar la comida porque ya la tenemos ahí, apareció el lavarropas, con lo cual la mujer no tiene que ir a lavar al río. Con todo esto, nuestra generación ha creado muchísimo tiempo disponible. Es decir, tenemos muchísimo tiempo disponible de la noche a la mañana, que antes lo necesitábamos para sobrevivir. Ahora no lo necesitamos para sobrevivir. Entonces, aparece lo que nosotros llamaríamos el vacío con toda su fuerza, que durante siglos se tapaba por razones de la supervivencia económica, pero ahora cada vez se puede tapar menos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el ser humano? El ser humano básicamente no sabe por qué vive, ni para qué vive, ni cómo vivir. El gran problema que nosotros tenemos es que cuando vamos a la escuela nos enseñan geometría, nos enseñan geografía, pero no nos enseñan cómo vivir. Y cómo vivir es un planteo como muy difícil, en realidad, porque cómo vivir lo vas aprendiendo en la propia experiencia de la vida. Si tú tuvieras algún mapa de cómo vivir, tendríamos una gran ventaja. La Cábala te da el árbol de la vida, que es un mapa de tu alma, de cómo distribuir las energías para vivir mejor. Por lo tanto, nosotros tenemos en la sabiduría oculta del pueblo de Israel, en la Kabbalah, tenemos un mapa en donde nosotros podemos establecer una distribución de las energías para vivir mejor y encontrar el sentido de nuestra vida. Entonces, claro, la Kabbalah te da la comprensión del sentido de tu vida, la comprensión del sentido del universo, el equilibrio permanente, y hace que desaparezcan los autoboicots que te condicionan, porque nosotros tenemos una serie de condicionantes sociales, religiosos, familiares de boicot permanente a nuestro propio potencial, y por lo tanto nuestro propio potencial del alma no sale por tantos boicots. En consecuencia, revisamos todo el autoboicot que tenemos, hacemos que las energías se puedan manifestar correctamente donde se tienen que manifestar, y el alma humana se puede desarrollar en unos niveles donde la propia persona tiene mucho más miedo al éxito que a su fracaso, porque parece ser que cuando alguien, entre comillas, éxito o fracaso, porque también es una trampa de la dualidad, a mi modo de ver no existe éxito o fracaso, existe aprendizaje continuo, pero cuando ya desde el propio lenguaje te ponen socialmente inclusive, es un fracasado o es un exitoso, yo ya empiezo a temblar, porque aquí no hay fracasados ni exitosos, aquí hay seres, hay almas encarnadas que están realizando un proceso de crecimiento, un proceso de aprendizaje. No hay fracaso ni hay éxito, porque fracaso y éxito, esa dualidad está relacionada con resultados. Pero cuando tú ya has aprendido el resultado mayor, ya lo tienes. Entonces la gente está como buscando resultados exteriores, cuando en realidad los resultados tienen que ser interiores. Y por eso te digo que ahí tenemos un problema en ese arte de vivir, en esa incomprensión a cómo vivir, y la Cábala básicamente te trata de ayudar a vivir mejor y a extraer tu potencial. Hay otras, por supuesto, la mística cristiana, el sufismo, etcétera, que también te ayudan, cada uno desde su perspectiva cultural. Lo que yo encontré en la Kabbalah es un orden racional de la mística, que eso es muy difícil de encontrar, porque en general cuando tú vas a una conferencia de espiritualidad, parece ser que estamos todos flotando en la nube y nadie sabe a dónde va, ¿no? Porque la espiritualidad se relaciona más con el fluir, con el dejarte llevar, vivir el ahora. No, la Kabbalah es muy occidental, es decir, no es vivir solo el ahora, sino también es proyectar qué quiero cambiar de mí, qué quiero mirar hacia el futuro. El futuro no está mal si no vivo desesperadamente y ansiosamente por el futuro. El deseo no está mal si el deseo lo tengo controlado. El ego no está mal si me motiva, pero tampoco está descontrolado. Es decir, nada está mal si todo está en su justa medida, como decía Aristóteles. Entonces, en la Cábala lo que estamos buscando no es algo condenable. El sexo no es condenable, la materia no es condenable, la economía no es condenable. Nada es condenable si todas esas energías de la naturaleza hacen que sean instrumentos al servicio del alma y no sean fines en sí mismos. El problema que nosotros tenemos básicamente en el hombre moderno occidental es que ha tomado un instrumento como el fin en sí mismo. Es así, quiero recordar a todos que estamos en contacto hoy desde España con el doctor Mario Javier Sabán. Él es el creador y el director de la Escuela de Psicología Kabbalah y bueno, autor de más de 2 docenas de libros, y deposité mi atención en particular en uno que claramente me llamó mucho la atención, y mi consulta es
por qué Jesús no es el Mesías, pero sí fue el rabino, ¿no? No está, justamente quiero leerlo muy bien, se llama, lo hiciste en forma conjunta con dos personas del Salvador, Sí, Jesús así y la es. Cábala, Sí, bien, los sí, así secretos de es. la Torá en las enseñanzas del rabino de Israel, Yeshua de Nazaret. Ahí estás Así es. utilizando el término correcto de cómo se lo nombraba Jesús. Y en forma conjunta no quiero dejar de mencionar a estas dos personas que son del Salvador, que son coautores. ¿Por primera vez has hecho algo en coautoría, Mario? Bueno, mira, hay dos libros últimos en coautoría, uno con Gio Sí, Sarmiento, que es sí. Talmid Mekubal, el aprendiz de cabalista, que hacemos un análisis con gráficos, y Mm, ese es el segundo libro, Jesús y la Cábala. En realidad, yo con respecto a Jesús tengo dos libros, uno del 2008-2009, que es el judaísmo de sí, Jesús, es decir, esta sí, obra ya tiene más de 12 años, y ahora entramos con estos dos coautores, Kenneth Menjivar y Ethel Curcios, que les quiero mucho, les sí, mando un saludo muy grande, porque mis dos sí. coautores me acompañaron a analizar cómo Jesús conocía los secretos de la Torá. Cuando entras en el tema de Jesús, bueno, imagínate, podríamos tener aquí seminarios Oh, para hablar de él, ¿no? Hablar 2 minutos de Jesús me parece claro, medio complicado, ¿no? Pero claro. Yoshua de Nazaret, a mi modo de ver, fue uno de los grandes rabinos del pueblo de Israel. El tema mesiánico es un tema que para mí en lo particular no es de mi interés, porque en realidad es lo que marca la diferencia entre cristianismo y judaísmo, y creo que hay Mm, que venir a unir y no a separar. Entonces, si estamos de acuerdo en el mundo judío, que fue un gran rabino de Israel, y el mundo cristiano también entiende que fue un gran rabino de Israel, creo que ahí ya estamos unidos en este título. Y me parece que hay que trabajar más en los títulos que nos unen, en los que nos dividen. Ser el Mesías y ser no es un problema. Primero, porque desde mi punto de vista particular, todos los Mesías siempre van a ser falsos, porque nunca va a llegar el Mesías. Porque yo tengo la idea particular de que va a llegar la era mesiánica sin Mesías. Yo creo más en la idea de Kafka que dice el mm. Mesías va a llegar cuando no lo necesitemos. Es decir, en realidad cuando el nivel de conciencia universal se eleve. Con lo cual, inclusive yo también me aparto de la teología judía tradicional que espera el Mesías. Por lo tanto, mi situación es un poco sui generis. No solamente Claro que porque no sí. Te creo que escucho Jesús sea el atentamente. Mesías, Sí, sino sí, lo escucho también porque atentamente y me llama la atención, ¿sí? claro, Claro que claro. sí. Bueno, dentro de la teología hebrea hubo rabinos a lo largo de la historia, como Hasdai Crescas, que ellos creían que no era necesario la creencia mesiánica para el judaísmo, sino que era un principio, pero no un principio fundamental, sino un principio secundario. Por lo tanto, aquí la cuestión no es quién es el Mesías y quién no, para mí es quién trabaja para un mundo mejor, quién trabaja para el Tikkun Olam. Porque alguien puede decir, bueno, creo que Jesús es el Mesías, pero no trabaja para un mundo mejor, esa declaración de la fe sirve de poco. Y alguien puede decir lo estoy esperando y tampoco trabajan para un punto mejor, y también esa declaración de fe sirve de poco. Al final, yo creo que sí o no es un tema teórico y no tiene sentido debatir por teorías. Creo que tiene sentido debatir por la práctica de la realidad, que es el reino de Dios, y a mi modo de ver, mi enfoque es que nuestras tradiciones espirituales tienen que trabajar para el Tikkun Olam, para la rectificación del universo. Entonces, yo no creo que hay que debatir títulos de cada uno de los personajes de la historia. Hay gente en la teología hebrea que dice que el primer Mesías fue Moisés, otros que no. ¿Qué sentido tiene llegar a la conclusión quién fue quién si en realidad la humanidad está como está? Y nosotros Claro, tenemos que seguir rectificando el mundo, ¿no? Para el claro. cristianismo, en la teología cristiana se espera la segunda venida de Jesús. ¿Pero qué va a pasar? ¿Va a cerrar el Vaticano? Lo veo difícil. En consecuencia, yo creo que lo que hay que hacer es trabajar por un mundo mejor, para el Tikkun Olam, para el reino de Dios, y no, cada uno puede creer lo que pueda creer, pero esta creencia ¿para qué me sirve? ¿Es una creencia que me sirve para yo ser mejor persona o esa creencia me divide para ser peor persona y odiar al prójimo? Entonces hay Claro, que tener mucho cuidado con las creencias. claro. Sí, claramente, claro. Y incluso muchos referentes hablan esto de las creencias limitantes. Yo a veces pienso que las religiones no religan en realidad, sino que nos apartan. Y muchos quizás cristianos o de otras religiones o depositan su atención por ahí, hasta se ven impedidos de abordar otra información por el hecho de sentirse culpables o decir no me permito ir porque esta religión no me lo permite, pero quizás están
es tan finito, ¿no? Ese hilo de pasar al otro lado y no permitirse justamente acceder a lo que en definitiva uno va a elegir, o sea, es lo que uno va a elegir y con qué conectarse. Primero que También todo, hay... lo que tú dices Sí. es muy real, porque la identidad es un proceso de construcción Mm. de todos los días. Cada uno, por supuesto, va a tener su identidad, pero creo que mirarlo desde el punto de vista de la división entre los seres humanos, incumpliendo uno de los mandamientos de la Torá, que es el amor al prójimo, esa división es diabólica, en el sentido que el diablo es el que divide, ¿no? En Claro. consecuencia, cuando una religión está dividiendo, ya es diabólica, porque ya está dividiendo, cuando en realidad nos tiene que unir todos como hijos de Adán, como hijos de Dios. En consecuencia, tú lo puedes ver en las propias religiones en su interior, todos los grupos diferentes, ¿no? El Islam, los sunitas y chiitas haciéndose matanzas, ¿no? O por ejemplo en el mismo cristianismo, ¿no? Un testigo de Jehová, un mormón, un evangélico, el católico, el esto, el otro, hay más de 300 denominaciones. Entonces a veces uno se pregunta si realmente, por eso yo creo que el camino espiritual tiene que ir por otro lado, el camino espiritual tiene que religar, en serio, Claro, no desligar, como tú claro. bien lo dices, y es muy sabia tu camino, porque la espiritualidad nos tiene que unir en las diferencias, que son muy interesantes. ¿Por qué no exaltar las diferencias? Es decir, exaltar las diferencias y enriquecer esa unión, no que las diferencias sean amenazas para mi identidad, porque si las diferencias amenazan a mi identidad, quiere decir que mi identidad es muy débil, porque mi identidad justamente es fuerte si no me siento amenazado. Exacto. Nos acercan consultas, querido Mario. Él es el doctor Mario Sabán, está en contacto con nosotros en vivo para Zona Holística Radio, esta manera distinta de conectarnos, no sin perderte la posibilidad, por favor, ganate la posibilidad de conectarte con la nueva edición que salió de Zonal, así que te invito a que también ahí navegues en la web y puedas vincularte con esto, ¿no? De ser lector también. Solo la información nos hará libres, queridos seguidores sintientes y luminosos de este espacio. La pregunta es, ¿qué dice la Kabbalah desde el punto de vista de la rectificación del universo? ¿Y cuál es el deber de cada uno de nosotros, Mario? Bueno, qué pregunta. Esa pregunta yo el día 8 de septiembre tengo una masterclass Sí. de 3 horas para responder esa pregunta. Entonces, ¿cómo voy a responder esa pregunta en un minuto? Dios mío. A ver, es muy difícil contestarla realmente, pero voy a tratar de sintetizar, hay que profundizarla, ¿no? Sintetizar a veces tiene un peligro, que uno sintetiza tanto que la gente pueda no entender lo que uno dice. Pero queda abierta la invitación, ¿eh? Quiero decir a todos que el día 8 de septiembre, por favor, vincúlense con tus redes para poder ver la posibilidad de conectarse en este masterclass. Claro, también, se va a hablar en esa masterclass del reino de Dios, del Mesías, del tema que tú me estabas comentando, ¿no? Sí. Mire, la rectificación del universo es un proceso donde estamos teniendo que tener conciencia de salir de la dualidad y entender, en primer lugar, que la oscuridad no es oscura, sino que es luz. En la Cábala la oscuridad no la llamamos oscuridad, la llamamos luz oscura. Por lo tanto, todo es luz y la oscuridad también es luz oscura. Y la serpiente en el texto de la Torá tenía una función divina porque la envía Dios. Entendida desde ahí, todo el texto cambia. Todos los obstáculos que nosotros tenemos en un mundo imperfecto, y cuando decimos mundo imperfecto hablamos de que nosotros somos imperfectos por naturaleza, somos porque en realidad tenemos el desafío de co-crear el universo. La rectificación del universo es nuestra única tarea de seguir avanzando y progresando espiritualmente para mejorar el universo. La pregunta es, ¿por qué Dios no hizo un universo perfecto? ¿Para qué nos dio el trabajo de realizar una rectificación de un universo imperfecto? Pero imagínate si Dios nos hubiera dado un universo perfecto, porque en realidad al principio lo hizo, que es el paraíso, Adán y Eva. Bueno, el paraíso fue el infierno, porque no había nada que hacer. En un universo perfecto, tú no tienes que salir a trabajar, tú no tienes que salir a estudiar, tú no tienes que hacer nada. En un universo perfecto somos marionetas. No podemos hacer absolutamente nada, no podemos agregarle nada al universo. Lo bueno que tiene la imperfección
es que nosotros siempre podemos mejorar el universo y siempre podemos mejorarnos a nosotros mismos. Por eso hay un nombre en hebreo que a mí me gusta mucho, no tanto la palabra tzadik, que es el justo, sino la palabra Beinoní. Beinoní quiere decir el intermedio. ¿Quién es el intermedio? El intermedio es el que todos los días está mejorando algo. Mira, Alexander Safran, un cabalista de Suiza, que murió en el 2006, decía: lo importante del ser humano antes de acostarse a la noche es preguntarse qué aprendió hoy, y lo importante a la mañana es preguntarse qué va a aprender hoy. Porque en el día de hoy, si tú no aprendiste algo, es como que has estado muerto. La diferencia entre la vida y la muerte no es si respiramos o no. La diferencia entre la vida y la muerte es que estoy vivo si realmente he aprendido algo en el día de hoy. Si hoy me voy a la noche y no aprendí nada en el día de hoy, yo estuve muerto realmente. Entonces, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna es comprender que mientras estoy perfeccionando el universo, me estoy acercando a cumplir el objetivo por el cual Dios creó ese universo imperfecto. La imperfección es lo más perfecto que hay. Claro. Qué interesante, la verdad que valoro muchísimo el esfuerzo que haces para estar en contacto con nosotros. Sé que estás muy vinculado con todo, justamente preparando esta masterclass del día 8 de septiembre, que invitamos a todos a que se conecten a través de tus redes y de tu página web. Allí también pueden visualizar no solo este libro que hemos comentado, sino esas 2 docenas de libros que también tienes editado. Y me gustaría cerrar en el día de hoy, Mario, con algo que te escuché decir, que me vincula y a mí personalmente me vibró desde algo que no tocamos, y que es la palabra amor, que era el cuento de un señor, creo que era un suizo, o que estudiaba mucho, y que no se vinculaba con su hijo, justamente por el hecho de estar estudiando, ¿no? De tener esa mente analítica, con lo cual ya te di 2 pinceladas, pero quiero escucharlo de ti. Mira, amor en hebreo es una bonita palabra porque se escribe con un alef y una bet, y en medio 2 letras que pertenecen al tetragrama, al sagrado nombre de Dios. Entonces ya la palabra amor es muy interesante explicarla desde el hebreo. Y el hebreo implica que la bet se tiene que sentir alef, es decir, que 2 se tienen que sentir 1 en cualquier plano de la realidad. Pero ese 2, ese yo en relación a los otros, me tengo que sentir 1 no con mi hijo, solo con mi hijo, sino con mi esposa, con mi hijo, con mi padre, con la naturaleza, con los animales y con todo lo otro que está fuera de mí. Y por lo tanto ese es el verdadero amor. En realidad el verdadero amor llega a tal punto que tengo que sentirme yo fusionado, aniquilado dentro de la naturaleza, dentro de la realidad. Yo tengo que entenderme destruyendo el yo. La única forma de un amor verdadero es cuando el yo muere al cosmos. Y cuando tú entiendes que ese yo solamente es un instrumento para unirte a los demás, pero no en función de los demás, en función que son exactamente lo mismo que tú en otra posición en la realidad. Claro. Y quiero ahora sí despedirte, agradecerte infinitamente. Sé que vamos a tener más encuentros porque, bueno, invito a todos al día 8 a la masterclass, a que busquen en las redes, en tu página web también, como de qué manera conectarse y poder establecer ese vínculo también, y se preparen porque serán 3 horas ahí para estar en contacto con esta información. Quiero que me digas que este momento que estamos viviendo es ideal para... Todos los momentos en la historia son ideales para crecer. No hay excusa para crecer. Con pandemia o sin pandemia, con guerra o sin guerra, con conflictos o sin conflictos, nuestro objetivo es seguir creciendo. Y justamente cuando el mal ataca y pone más obstáculos, es donde la única forma de que la luz pueda revelarse es para cuando hay mayor resistencia. Por eso, cuando uno enciende una lámpara o cuando uno enciende una bombilla eléctrica, necesita siempre resistencia. Mientras más resistencia, más luz. Por eso tenemos que entender la función de la resistencia. Impecable. Señor Doctor Mario Sabán para Gracias, Lorena. Radio. Infinitas gracias. Un placer y nos vemos grande. La próxima. Cuídate mucho, un placer muy grande, Lorena. Un gusto. Gracias. Gracias Hasta a ti la por próxima. todo. Shalom, shalom.